Hola a todos, muy buenas tardes. Primero que todo, gracias por unirse a nuestra capacitación. Como saben, en Occupational Health valoramos la formación continua y es por eso que el día de hoy tenemos la capacitación sobre vigilancia epidemiológica en la salud ocupacional. Hoy contamos con la presencia de la doctora Meli Giselle Quintana Hermesa, que es una reconocida experta en el campo de la salud ocupacional, que nos compartirá herramientas clave para la detección y prevención de riesgos en el entorno laboral. Meli, sin más, te cedo el micrófono para que puedas comenzar con nuestra capacitación del día de hoy. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y pues sin más preámbulo, vamos a revisar el tema del día de hoy, que es la vigilancia epidemiológica en la salud ocupacional. Realmente suena a un tema bastante árido, como que escuchas epidemiología y dices, híjole, son números, tasas, frecuencias, esto no me gusta, yo prefiero andar en la planta, en el campo. Pero déjenme les digo que esta parte de esta vigilancia epidemiológica es una herramienta muy útil para que ustedes y sus programas de prevención primero puedan medir el impacto que están teniendo, evaluar si esas medidas han sido útiles y si no lo fueron, volver a tomar otras medidas y volver a evaluar. Y sobre todo, al final siempre les dicen, y yo creo que todos te comentan que para el que es dirección o gerencia, te van a preguntar, ¿y esto cuánto va a costar? No solo cuánto vamos a invertir, cuánto podemos perder. Y con esto es donde podemos sacar esos métricos, esos números para poder dar esa información precisa, no solo decir, es que se me están dañando en el área de soldadura B. ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Por qué? Esto es la base de cuál es el objetivo de hoy, que se puedan revisar herramientas para la vigilancia de qué principalmente de enfermedades laborales, que también nos pueden servir algunos métricos para los riesgos de trabajo, pero principalmente para prevenir enfermedades laborales. Estos datos, ¿cómo vamos a mejorar esta salud ocupacional en las empresas? Ya les decía yo un poco, de acuerdo con esto, es que vamos a tomar las medidas para decir, este programa está funcionando, vamos a continuar con él o definitivamente hay que revisarlo y cambiar atrás. Y por último, ¿qué hacer en estos hallazgos y que incluso ya presente una enfermedad laboral? ¿Qué es la epidemiología? Tal cual, pues una rama de la medicina que de forma más sencilla, el estudio de la aparición o frecuencia de las enfermedades u otras características relacionadas con la salud en una población. Esa es la epidemiología. Y después nos dice, ¿qué es la vigilancia epidemiológica? Es esa frecuencia que tú quieres saber, pero ya se vuelve algo más sistematizado. ¿Por qué? Porque la vigilancia ya te dice, tienes que hacer recolección sistemática de la información. Debe de ser oportuna y confiable. Además, datos relevantes de estas condiciones de la población, ¿para qué nos van a servir? Para establecer las bases y facilitar su difusión de los nuevos programas de prevención y sobre todo la toma de decisiones. Principalmente porque tomando decisiones es como vas a poder decir, vamos a priorizar este programa, hay que mejorar esto, esto está funcionando de acuerdo a estos datos. Ahora bien, esta información a nivel laboral, ¿qué pasa? ¿A qué le vamos a poner atención de la vía epidemiológica? A los accidentes y enfermedades de trabajo o enfermedades profesionales que se producen en el área laboral y en la medida que vamos a poder impactar en sus causas. ¿Cuál es el objetivo de la epidemiología laboral? Buscar e identificar y cuantificar enfermedades, lesiones o exposiciones excesivas relacionadas con el desempeño de la actividad laboral y observar tendencias en su ocurrencia a través de diferentes tipos de industria a lo largo del tiempo y entre áreas geográficas. Ojo, aquí estoy hablando de esta epidemiología laboral que ustedes van a encontrar si se meten a buscar artículos en relación ya de enfermedades profesionales que ya han sido bien estudiadas. ¿Cuál fue esa base, esa publicación de artículos científicos? Por eso ya te habla
a lo largo del tiempo en otras industrias y entre áreas geográficas. ¿Para qué? Ahorita, adelantándome un poquito, es importante que ustedes utilicen esas herramientas de artículos de investigación bibliográfica. Si ustedes tienen duda de qué daño a la salud o qué enfermedad me va a producir, no sé, el colorante número 5, por así decirlo, porque yo lo tengo presente y lo tengo presente en todas mis líneas de producción y eso me va a causar un daño a la salud. Ojo, a veces siempre hay que hacer una complementación entre las hojas de seguridad y esa revisión bibliográfica. Si en su hoja de seguridad le llegara a decir, puede causar un tipo de dermatitis o un daño hepático, ustedes tendrían que buscar, mi recomendación es que ustedes busquen artículos bibliográficos anexados, ese 5 colorante, y vean qué daños a la salud tiene. ¿Cuál es el impacto? Van a encontrar artículos que digan daños a la salud por el 5 colorante en pulmón y otros 3 que digan en hígado, confirmado en Brasil, confirmado en China, confirmado en México o Estados Unidos, por ejemplo. Van a decir, este 5H colorante, en base a estudios epidemiológicos, ya está bien confirmado que le puede causar un daño a toda la población trabajadora. ¿Para qué les va a servir esta información? Pues precisamente para desarrollar sus programas de conservación de acuerdo al tipo de, para llegar a este consenso donde tú dices efectivamente cómo demostraron que ese 5H después las normas oficiales mexicanas ya lo reconocen como que daña una cuestión de hígado o que altera las pruebas de función hepática. Ah, ok. ¿Por qué? Por estos estudios epidemiológicos. No es un solo evento, no es un solo grupo, está demostrado que todos en esa industria eran de la industria de, fabricaban pintura, por ejemplo, tanto la de Brasil como la de China como la de Estados Unidos. Y aquí en México yo estoy en una industria de pintura, aguas, ahí foquito. Y con esto vas a decir, ok, la información que tú tienes y que se basa es esa información en la cual la norma dice, ok, se reconoce y se registra en la norma que también México debe de tener una identificación, una evaluación y un control. Y si es así, un plan o un programa de conservación. En este caso, si es químico, dices, ok, ¿qué le voy a medir? Pruebas de función hepática, metabolitos en orina, metabolitos en sangre. Entonces, la epidemiología va a tener esas dos partes, la que te aporta datos y la otra en la que tú vas a tener una pequeña evaluación en tu empresa donde tú vas a tener tus propios datos que se van a complementar con esto que ya está registrado a nivel mundial. Incluso algunos de ustedes, a lo mejor como comercial, saben que existen congresos de medicina del trabajo y hay muchos médicos que hacen publicaciones en relación a esta epidemiología laboral. Ustedes estudian su población y si su empresa les permite, los hallazgos que encuentren son publicados como artículos científicos. Ok, ya quedábamos que debe de ser de forma continua, no solo una muestra, sino a través de el tiempo. Entre los ejemplos que podríamos poner y que te pueden llamar la atención, decía, trabajadores de una empresa de teflón que frecuentemente producen bajas laborales y todas ellas con la misma sintomatología. Nosotros nos preguntaríamos, ¿están debidas al uso y procesado del teflón? ¿Hay alguna causa que lo pueda asociar? Esto no lo puede responder la epidemiología laboral. Otra pregunta, otro caso sería el índice de casos de cáncer de pulmón entre los trabajadores de una fábrica de guantes de amianto es mayor al índice de la población global del país. ¿Puede tener una influencia? ¿Cuál es la causa? Entonces, toda esta información epidemiológica es donde sacan estos datos para decir, oye, sí, los que están haciendo guantes, no solo guantes, que trabajan con amianto o asbesto, están presentando más cáncer de pulmón. ¿Ok? ¿Cómo me doy cuenta? Porque la población general tiene un índice de 2%, pero toda la población que trabaja en esta área aumenta hasta el 5%. Hay algo que se llama riesgo relativo y eso significa la probabilidad que tienes de padecer con mayor frecuencia
una enfermedad. Y todos estos datos se dan de la epidemiología. ¿Alguna otra pregunta? Es sobre conductores de camión de una empresa de transporte que se quejan de dolor en la parte baja de la espalda. Y esto es un poco más específica porque ya dice, ¿estará el dolor provocado por los nuevos asientos de las cabinas? Entonces, ustedes con estas preguntas estás viendo como desde lo más general en una población a algo más específico. O sea, ya no solo, por ejemplo, al decir con los nuevos asientos de las cabinas, ya no solo estás hablando que a los conductores de camión les puedan dar lumbalgia, no, están reportando una medida, un cambio, un instrumento, una herramienta de trabajo y ya te estás yendo a medir si efectivamente desde que cambiamos de asientos hay más casos de lumbalgia. Ah, ok, sí, sí se están presentando más. Ok, a lo mejor esos asientos no son los adecuados, pero lo tienes que medir para poder notificarlo y que puedan hacer ese cambio. Precisamente con esta vigilancia epidemiológica laboral, en relación a lo que hablábamos de los asientos, es esencial para brindar protección a la salud y mejora de las condiciones de trabajo. Si ustedes lograron documentar que ese cambio de asientos está causando mayor lumbalgia, pues entonces precisamente con eso van a mejorar las condiciones de trabajo. ¿Cómo? Pues cambiando de silla. ¿Qué otra cosa? Es muy importante, y a lo mejor suena repetitivo, pero es la parte de la planificación, ejecución y evaluación de nuestra práctica. ¿Está sirviendo todas las acciones que nosotros estamos implementando? ¿Estos programas que estamos realizando realmente tienen un impacto o solo le estoy dando cumplimiento a la normativa? Yo sé que es muy importante porque al final te piden cumplimiento o es de lo primero que te piden. Dice, ¿tienes programa de conservación respiratoria? Sí, perfecto. A ver, enséñame espirometría. Ah, ok, muy bien. Teletórax, muy bien. Y luego ve más allá de tener ese cumplimiento. Y ese más allá es ese análisis de la información de esos datos. Les voy a poner un ejemplo principalmente de programa de conservación respiratoria para que quede muy claro esa parte de ¿y qué hago después? La tengo porque la hice por ley, pero ¿y qué hago con esos datos? ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué medidas voy a tomar? Esta vigilancia epidemiológica normalmente tiene 4 etapas. La recolección de datos. Y esta recolección de datos es muy importante. Es la parte más compleja, es la parte laboriosa, es la parte donde dices, híjole, yo no quisiera, no sé, base de datos de Excel, voy a hacer encuestas, las hago a papel y luego las paso a computadora. Y yo creo que esto ya hasta lo vivieron. De alguna forma, esa recopilación de datos cuando vieron Norma 35 en su empresa, que tuvieron que recolectar datos, algunos fue a papel y luego había que transcribir, algunos contrataron algunas plataformas para que el trabajador hiciera su cuestionario en la computadora o por su aplicación del celular o por el teléfono celular. Es la parte más engorrosa, pero hay que ponerle información fidedigna, porque en base a esto es que se van a desarrollar estos programas para decir cuál puede tener mayor impacto y a cuál le vamos a dar prioridad. Para esta recopilación de la información en relación a la prevención de enfermedades del trabajo, vamos a tener pues 2 formas de recopilar la información. Una puede ser con el número, porcentaje o incidencia de enfermedades de trabajo ya registradas, es decir, que ya han sido calificadas y dices, tengo 5 síndromes del túnel del carpo ya calificadas en el área de botones, por ejemplo, y en una empresa que hace ropa. Ese sería una forma de iniciar su recolección de la información. Al final, todo necesita datos. Y la otra forma de esta vigilancia epidemiológica es, yo todavía no tengo ninguno, esa es la idea, que nadie tuviera ninguno, y que yo voy a hacer esa recolección únicamente con la información de los programas de conservación. Todavía no tengo daño, pero yo me voy a adelantar al daño. Entonces, hay 2 formas. ¿Cuál es la ideal? Pues la de prevención.
con la información antes de que se presente el daño. Pero si ustedes están en números rojos, pues agarren la primera, el porcentaje de enfermedades de trabajo. Ya hicieron su causa raíz, ya hicieron su medición, ok, vamos a trabajar sobre de ella. El segundo paso, el análisis de datos de tal cual, atributos, tiempo, lugar, persona e información. Aquí es donde generas hipótesis. ¿Qué pudo haber sido la etiología de ese daño? Factores asociados al evento, que serían otras variables a poder. Y por último, esta difusión de la información. ¿Por qué? Porque hay que retroalimentar al de seguridad de higiene, al de la empresa, al gerente, al CEO, para poder realizar todas estas intervenciones de prevención. Estos programas de vigilancia epidemiológica, ¿cuáles son esas variables? Sustancias en el ambiente, análisis ambiental, sustancias en el organismo, como es una evaluación biológica, las fuentes contaminantes que pueden ser naturales o artificiales, la población, si es una población expuesta o no ocupacionalmente, y los efectos a la salud. Estas son las variables que cualquier programa de vigilancia epidemiológica debe de considerar. De estos componentes, si los desglosamos un poco más, vigilancia del estado de salud y vigilancia a los factores de riesgo. En el estado de salud propiamente, para los trabajadores son métodos que vamos a utilizar para valorar los efectos que hayan tenido a la salud propiamente. Y la vigilancia para los factores de riesgo, nuevamente, es esa parte donde se evalúa, ojo, aquí es sistemática y puede ser a un trabajador o a un grupo de personas. Este le pone mayor complejidad. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo, si hay ruido en mi empresa, no solo es un trabajador, pueden ser 10, 20, 100, 50, 200, los que tengan. Entonces, esa es la diferencia entre el daño a la salud para una sola persona y a los factores de riesgo, porque le vas a evaluar a un grupo de trabajo. Bien, y todo esto ya aterrizado, ¿yo cómo lo hago en mi área? Que al final es lo que ustedes dicen, ¿y cómo lo aplico? Lo primero que ustedes tienen que hacer para estas vigilancia, para la prevención de enfermedades laborales, diagnóstico de salud para la identificación de factores de riesgo, norma 30 de cajón, por obligación y porque va a ser la base de la información. Hay que realizar, una vez que tú identificas tus factores de riesgo, ¿qué haces? Programas de conservación de acuerdo a los riesgos presentes. ¿Cuáles riesgos? Ergonómicos, químicos y dentro de los físicos, por ejemplo, ruido. Si nos vamos un poco más específico, vamos a hablar sobre vigilancia epidemiológica en enfermedades laborales de tipo respiratorias. ¿Qué les hago? ¿Qué les tengo que valorar? Evaluación de los puestos de trabajo, identificación de personal ocupacionalmente expuesto, posibles daños a la salud. Aquí entra lo que les decía de la epidemiología ocupacional, pero que no es en la práctica de su empresa, es esa epidemiología ocupacional de sistemas de información por artículos científicos. Porque si ustedes tienen duda qué daño a la salud puede causar, es donde van a investigar artículos que ya estén indexados de revistas científicas, donde van a decir, ok, si yo sé que yo en mi empresa tengo humos de soldadura y cuál sería mi enfermedad que voy a presentar, ok, puedo presentar una bronquitis química industrial, puedo presentar datos clínicos que puedan ser compatibles con una aparente EPOC. La mayoría, pues, bronquitis química. Si yo trabajo con aves, por ejemplo, o plumas, trabajo en una granja, ¿qué enfermedades respiratorias puedo presentar? Mi agente, las aves y sus derivados, propiamente el ave no, son esos agentes de las plumas, de las heces de las aves, que me van a causar una alveolitis alérgica extrínseca. ¿Cómo sé esto? Si yo trabajo con algodón,
una asma de los lunes. Esos daños a la salud ya están bien establecidos. Ok, ¿y qué sigue? Si yo ya sé cuál es el daño a la salud, voy a designar cuál es la herramienta útil para poder medir ese daño o ese control de mis enfermedades laborales. ¿Qué le pediría a una enfermedad respiratoria? Teleradiografía de tórax, espirometría. Yo les recomiendo mucho, si ustedes pueden elegir y más que puedan, la recomendación siempre va a ser que ustedes hagan espirometría. ¿Por qué? Puede ser más cara, pero es algo que nos va a medir la funcionalidad. Y recuerden que las enfermedades respiratorias, para que veas cambios, tienen que pasar más de 10 años para que tú, a través de los años, comparando las radiografías, notes estos cambios. Tú vas a tomar radiografía año tras año, tras año, tras año, y no vas a encontrar el cambio. ¿En dónde lo vas a encontrar? En la espirometría. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que insistir que en lugar de gastar por una tele de tórax, si tienen que elegir, váyanse con la espirometría. Si le dan las dos, pues bienvenido. Pero algo que les va a hacer funcional, espirometría. Ya decíamos, por la funcionalidad. Y después, ¿qué hago con la espirometría? Hay que hacer un estudio comparativo, hay que hacer una proyección. Y eso es en su estudio epidemiológico. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo recojo esa información? Por bases de datos, por Excel, por Access. Esta es la imagen de una espirometría. De eso no tenemos mayor problema. Pero lo que me gustaría que ustedes vean o puedan analizar en su esquina superior derecha, este trabajador, las cifras que ustedes les van a servir de su espirometría es la fracción de expulsión en un segundo, y la capacidad vital forzada. Bueno, la relación también. Todos estos parámetros de espirometría. A lo que voy y quiero que ustedes vean en la tabla, vean en el 2020 cuánto tenía 90%, 2021 85, 2022 75. Vean cómo va bajando el FEP1. ¿Qué nos indica el FEP1 en la espirometría? Menos del 70% que se puede presentar obstructivo. En el 2020, solo es por poner el ejemplo, en su examen de ingreso llegó con un 90% de fe. 4 años más tarde ya tiene una disminución. Y no solo tiene una disminución, ya podemos considerar que tiene un proceso obstructivo de acuerdo a los valores de esa espirometría. ¿Cuál es mi recomendación? Tienen que hacer su base de datos por trabajador primero y posterior vamos a hacer su evaluación. ¿Y cómo lo veo? Ya las herramientas de inteligencia artificial, de Excel, de base de datos, te permiten crear gráficas. ¿Para qué? Para que precisamente cuando ustedes exponen esto ante el de seguridad e higiene, ante el gerente, lleves tu gráfica. Vean cómo a través de los años el FEP1 ha ido bajando. ¿Qué significa esto? Que el paciente está teniendo una afección pulmonar, que ya está viendo un daño. Incluso los primeros 2 años, el paciente tenía una disminución de su capacidad funcional. Ojo, todavía no podíamos decir que tenía un proceso obstructivo, pero tú ya empezabas a notar el cambio. Ahí era el momento álgido donde tú podías decir, ¿sabes qué? Este trabajador se está afectando, vamos a cambiarlo de área. Obviamente implica otros factores que ahorita vamos a ver, como puede ser, hay que ver que precisamente haga match, que ese trabajador que se está afectando está en un área, porque ya hicimos lo de los POE, personal ocupacionalmente expuesto, y tú dijiste, sí, él está expuesto a humos. Y aquí ya empieza a presentar daño en el año 2022. ¿Qué tengo que hacer? Hay que cambiarlo de área. ¿Antes de qué? De que tenga un patrón obstructivo que pueda ser irreversible. Es aquí donde ustedes van a ver las medidas para poder actuar. Entonces, lo pueden graficar o lo pueden poner en Excel. Yo les recomendaría, hagan su seguimiento en Excel y en automático trabajen esas tablitas para que la gráfica pues vaya avanzando. Y si no, por lo menos déjenlo en el Excel y en el momento que tengan que presentar la información, pues ya lo grafican.
Muy bien, ya me di cuenta, vean esta información. Siguiente paso, voy a ir en ese más allá. En el 2020, el valor del FEP1 era del 90%, que equivalía al 100%, por así decirlo, de su capacidad con la que el paciente ingresó. No estamos hablando comparado con un libro, con un parámetro, de él cómo empezó. Porque acuérdense que si era, por ejemplo, soldador y ya venía de otra empresa, a lo mejor pudiera tener alguna situación de daño que revisaríamos más adelante, pero ustedes dicen, conmigo empezó en 90 ya, que es algo normal en realidad. Ese es mi porcentaje del 100%. Para el 2021 bajó al 85, para el 2023 al 70, para el 2025 en el 50. Si yo lo tomo por porcentajes, entre el 2021, que ya bajó el porcentaje al 94, y el 2025 al 55, ¿cuánto queda? A su derecha se agrega otra tabla. ¿Y qué veo en esa otra tabla? La diferencia en porcentaje. ¿Para qué me sirve esa información? Justo es el punto donde ustedes van a poder expresar. Se está viendo que en el área de soldadura B, los trabajadores o el trabajador, don Pedro, está perdiendo la capacidad funcional respiratoria en un 6% o más cada año. ¿Dónde lo vi? En esta tabla. ¿Quién me lo dio? La información que ustedes tienen. Por eso es aquí donde les digo, no, mi recomendación es trabajen con sus bases de datos. Esa recopilación de la información puede ser muy engorrosa, pero va a ser la base para que ustedes puedan interpretarlo, graficarlo y sobre todo evidenciarlo de esta forma. Yo me he encontrado que de repente yo sé la carga de trabajo es bastante, entonces a veces tomas la espirometría de este año y luego en la carpeta del mismo trabajador pones la espirometría del que sigue y la espirometría del 2024 y luego la del 2025. Y nadie analizó esa información. Tú la ves y cuando ya se va el seguro dices, ¿pero por qué? ¿De dónde sacaron esta enfermedad laboral? ¿Qué vamos a hacer? Échale un ojo a tus espirometrías. Tú estabas teniendo el cambio. Ahí tenías cómo estaba empezando el daño a ser tangible, a materializarse. Tú tenías el momento específico para poder hacer ese cambio, esa detección, ese cambio de área y decir, vámonos, antes de que se instaure el daño, hay que hacer un cambio. Pero si solo meten las espiros o las audiometrías una tras otra tras año y no hay este proceso de información, no van a poder expresarlo como tal. ¿Y para qué me va a servir? Muy bien, para cambiar a don Pedro de área. Pero ¿y qué más? ¿Y el resto de mi población? Ahora me voy un poco más. Ya grafiqué a don Pedro. Ahora quiero graficar a don Juan y a Mario. Trabajador 1, 2, 3, 4, 5 en el 2021. Esta gráfica es en relación al FEP 1, hablando específicamente todavía de espirometrías. Y entonces me doy cuenta que todos los trabajadores de soldadura B están presentando una disminución de la función respiratoria. Ya no solo fue don Pedro, porque a lo mejor pueden decir es un caso aislado, la susceptibilidad individual, además no sé si él es fumador o padecía asma, pero cuando ya te saltan de esta forma y lo ves ya gráfico, dices, sí, efectivamente, tenemos que hacer un cambio. Nuestras medidas que estamos teniendo no están siendo suficientes para poder detener el daño. Y nos regresamos a esta comparación. Esta comparación que yo les puse puede ser muy extensa. ¿Qué variables puedo agregar? Incluso pueden hacer con estas bases de datos, agregar puestos de trabajo, las áreas, pudieran hacer una variable más que es equipo de protección personal. ¿Qué comparo? Ok, estos 5 trabajadores, resulta que de 1980 a 1990 no usaban equipo de protección respiratoria. 1990 al 2000 usaban un cubreboca. Y del 2000 al 2010, equipo de una mascarilla respiratoria, N95, o una mascarilla doble filtro. ¿Qué voy a hacer? Con estos datos o esta nueva variable de los datos que yo ya tenía, voy a poder comparar y decir,
Sí, efectivamente en el 2021, pues no era obligatorio, nadie usaba mascarilla de protección, no usaban doble filtro. En 1980 teníamos más casos de enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque no usaban ningún equipo. Le pusimos cubrebocas y para el 90 bajaron la frecuencia de casos de enfermedades respiratorias. Y para el 2020, que ya les pusimos mascarilla con doble filtro, tenemos ahora 3 casos. Entonces, ustedes pueden ir agregando variables de acuerdo a lo que ustedes quieran evaluar. Lo principal es evaluar la funcionalidad del trabajador y las medidas que ustedes están implementando. Sí les recomiendo también evaluar la funcionalidad del equipo de protección. Incluso hay quienes yo les recomendaría, si ustedes no están de acuerdo hasta con la marca, porque a veces o el proveedor lo elige el de compras porque es más barato, ¿ok? Yo puedo hacer este seguimiento y decirle, mira, el paciente, los trabajadores está presentando una disminución de la función respiratoria. ¿Por qué? Porque aunque todos usan su cubrebocas, no es el ideal. Te dije que compráramos mascarilla doble filtro. Sale más caro, aparentemente, para compras, pero a la larga nos va a salir más barato que pagar 10 IPP por enfermedades respiratorias. Pero es algo que ustedes deben de medir y plasmar para que lo vean tangible, si no, esta información se pierde. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Lo que ahorita decíamos, que si está previniendo adecuadamente. Ese equipo de protección, esa mascarilla está funcionando. Puedo agregar esa variable y decir, no, las gráficas presentan una caída. Voy a evaluar a partir de que ya me compren la mascarilla doble filtro, ¿ok? Lo respiratorio puede ser progresivo. El trauma acústico, donde se dañó y se corrige, ahí se debe de quedar. Pero sí es importante que se vuelva a evaluar. ¿Qué otra cosa? El porcentaje de enfermedades de trabajo que ya se presentaron. Y con esto vamos a hacer precisamente los programas de conservación respiratoria y las medidas. Prácticamente esta parte de epidemiología siempre va unida con los programas de conservación de cualquier índole, respiratorio, auditivo, para programas ergonómicos. ¿Por qué? Porque al final tienes que identificar, medir, evaluar, implementar unas nuevas medidas. ¿Qué es el objetivo? Pues la prevención. Si esta no me está funcionando, voy a tener que hacer nuevas medidas y volver a evaluar. ¿Con qué finalidad? Pues la prevención de la salud. Y también lo que le decía, los costos. Con esto le voy a demostrar que este dinero que están gastando en cubrebocas sencillos es mejor invertir en mascarillas. Otro ejemplo de seguimiento epidemiológico aplicado a programas ergonómicos para la prevención de enfermedades laborales. En el riesgo ergonómico, en el manejo manual de cargas. Ya identifiqué mis POE, mis daños a la salud. ¿Qué le voy a hacer? Examen periódico con enfoque a probables factores de riesgo. ¿Qué le voy a buscar? Signos que nos puedan hablar de un daño sistemático, la cegue y braga. ¿Qué le voy a pedir? Radiografías API lateral de columna lumbar. ¿Y cómo lo voy a medir? Ya le pedí radiografía y la vuelvo a meter al expediente. No, hagan su interpretación. No se queden solo con lo que ustedes están viendo. A lo mejor la interpretación es que está normal y está de acuerdo y van a pasar de largo. Pero si empiezan a ver cambios, ¿qué uso? ¿Qué uso para medir esos cambios? Clasificación de artrosis. ¿Cuál clasificación? Yo les recomendaría la de Kellgren para las artrosis. ¿Y qué hago con esto? Ok, pues yo voy a estadificar y voy a decir, en el 2020 el trabajador presentaba una artrosis grado 0 o una artrosis grado 1, pero para el 2027 el cargador de bultos de azúcar ya tiene una artrosis grado 4. Ok, estoy viendo los cambios paulatinos, porque además yo ya identifiqué que, obviamente, para pedir radiografías de columna, que son unos POE, que hay riesgo, que manejan carga, que no se ha podido corregir ese factor por lo que ustedes quieran. Esa evolución es en cuanto brinca del grado 1 al grado 2 o en cuanto haya un brinco de grados, porque a lo mejor él ya empezó en grado 2,
y brinca al grado 3, algo tengo que hacer. ¿Cuáles son esas medidas? Y, por ejemplo, en el caso de las lumbalgias, de las artrosis, ¿qué otras variantes epidemiológicas debo de considerar? Si mis tasas de incidencia de riesgos de trabajo dice que en mi empresa sufro muchas lumbalgias, ¿ok? ¿Y cuál es la principal causa? No, factor de riesgo aquí no hay, o a lo mejor sí lo hay, pero hay algo que puede estar complementando. Está presente, cargan bultos de 20 kilos, dices 22, 25, híjole, puede estar presente. Bueno, está presente, más de 25 kilos. Pero resulta que todos los de ese grupo tienen obesidad o todos esos casos que yo evalué de lumbalgia, porque no solo son de un grupo, puede ser de toda la planta. Hay mucha lumbalgia en toda la planta, pero resulta que hay mucha obesidad también. Son esas variantes epidemiológicas no asociadas a un factor de riesgo laboral que también se pueden medir y estas las miden precisamente cuando hacen su diagnóstico de salud de forma general. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, el índice de masa corporal y para realizar programas de prevención? Y no solo programas de prevención laboral, sino programas del pierde kilos para disminuir el índice de masa corporal. Precisamente si es una empresa donde hay muchas mujeres, ¿qué información te arroja? La epidemiología te dice, hay el 90% de tu población son mujeres. Por estadística epidemiológica, pues son las primeras que van a presentar, que tienen mayor riesgo de presentar cáncer de mama en comparación con un hombre. Y si todavía nos vamos más específico, y yo digo, pero resulta que yo tengo un grupo etario de más de 50 años, el 80% de mi población trabajadora tiene más de 50 años, híjole, cumple otro factor de riesgo. Esto no es una cuestión laboral, pero sí es una cuestión que les va a pegar en su incidencia para las incapacidades, que mientras están incapacitadas van a tener que alguien que sustituya su puesto o a tiempo extra. Entonces, son otras variantes epidemiológicas de la población en general, no asociadas a un riesgo que también pueden medir y que les puede saltar, por ejemplo, en el caso de las artrosis, que les decía, en las casos de las lumbalgias. Ok, hay muchas lumbalgias, pero ya vimos que hay que trabajar ambas cosas. Disminuir la carga, trabajar en eliminar el riesgo y también trabajar en los pacientes. Hay que mandarlos a un plan de nutrición o vamos a revisar qué les dan en el comedor de nuestra industria. Hay muchas fuentes de información o hay muchas medidas que ustedes van a tener después de estos datos estadísticos. Este es un ejemplo de una radiografía con una artrosis. ¿Qué le vamos a ver? Ustedes ya lo saben, disminución del espacio articular, los osteofitos, la esclerosis subcondral. Incluso vean, L4, L5 ya están fusionados ahí un osteofito, ya hacen contacto completamente. Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Guardo en este año, la radiografía de este año es grado 1, pero para el siguiente ya es grado 2 o en 5 años ya es grado 2. Ok, algo está pasando. El paciente sigue en el mismo peso, a lo mejor, pero está presentando estos cambios. Es ese seguimiento y es esa comparación que van a presentar en relación a otra enfermedad laboral como es el trauma acústico crónico. Ya identifiqué mi puesto, ya identifiqué mi población ocupacionalmente expuesta, tengo mi programa de conservación auditiva, ya sé que el trauma acústico crónico es el daño más frecuente a la salud por exposición a ruido. ¿Qué le hago? Audiometría. ¿Y cómo voy a hacerlo? En este caso, con norma 11, no se vale que pongan su audiometría año tras año en el expediente y no le den ese análisis. Ok, ¿cómo están presentando esas gráficas? ¿Qué está presentando? La primera audiometría es del año 2023. La segunda es del año 2024. Y digo, el paciente está presentando una mayor caída. ¿Cómo la voy a graficar? ¿Las pongo juntas? ¿Qué hago? No, para su diagnóstico, principalmente situacionales donde ustedes pueden
colocar las tablas por grupo o por áreas, dependiendo de lo que ustedes lo decidan o más les pueda convenir, o por puesto de trabajo, es donde van a colocar, ok, como en enfermedades respiratorias, trabajador 1, trabajador 2, trabajador 3, y cada año están dando caída en la frecuencia 1000. En la 1000 tienen igual caída, en la frecuencia de 8000 no están recuperando. Cada vez la pérdida auditiva va siendo mayor. Entonces, tienen que hacer uso de esas herramientas, de la información. Lo difícil podría ser, lo que les insisto, la recopilación de la información. Pero una vez que ustedes crean su base de datos, hay empresas que les dicen yo ya la tengo, ustedes pueden proponerla, hay alguien de informática, la gran mayoría de las empresas que dices, puedes ayudarme en esta área, si no sé mucho de Excel, insertar fórmulas para que solito vaya calculando ese porcentaje y yo vaya viendo el cambio tangible a través de los años. Yo sé que el trabajo es mucho, hay muchos programas y te puede ganar, pero esta comparación es lo que te va a dar la pauta, sobre todo para que el trabajo que tú realizas vea los resultados adecuados. Voy a prevenir, como en el caso de las enfermedades respiratorias. A los 3 años, de acuerdo a la gráfica, empecé a ver cambios. Yo debí de haber cambiado a este trabajador. ¿Cómo lo indica? Los programas de conservación respiratoria, porque dice, si hay un cambio, hay que evaluar si necesito un cambio de área o poner un nuevo equipo de protección personal, pero ya lo vas a ver incluso de forma grupal. ¿Para qué nos va a resultar de utilidad toda esta información? Ya lo decíamos, para conocer la distribución de estas enfermedades en mi empresa y después puede ser por áreas o por POES, para calcular la incidencia de la morbimortalidad para implementar estas medidas de prevención, principalmente planear acciones para la prevención, adoptar medidas para combatir los eventos, evaluar acciones preventivas e investigar origen y causas para desarrollar capacitación también es importante. ¿En qué les falta capacitación? ¿Cómo lo mido? Con los exámenes. Resulta que el team leader nunca les explica o el área de seguridad e higiene a los del turno nocturno, nunca les toca una plática y entonces si yo hago una evaluación, todos sacan 0. ¿Cuál es la causa raíz? Pues nadie les ha dado una plática, ¿ok? ¿Cómo voy a incidir en ellos? ¿O están muy cansados ya a la hora de la plática, ya todos se quieren ir? No. Mi estrategia, iniciar la capacitación a la primera hora de la jornada laboral. No sé, esto es lo que te puede dar la pauta. Son muchos los ejemplos que les pudiera dar, pero sí es importante para mí que se queden con esa parte, que hay que hacer esa comparación entre los datos de forma progresiva para que ustedes puedan actuar antes de que haya un daño. ¿Y qué vamos a obtener con todo esto? Pues principalmente la prevención. ¿Para qué? Para que el paciente esté con bienestar, lo más saludable posible, este diagnóstico temprano de las enfermedades, disminuir el ausentismo, disminuir accidentes y enfermedades profesionales que puedan ser reconocidas y que nos puedan cobrar en la prima de riesgo, aumentar la productividad y la optimización de esos recursos y procesos. Bien, ¿y después qué hago? ¿Cómo le doy seguimiento a esos casos, esa notificación? Yo ya encontré esos cambios que vimos principalmente en enfermedades respiratorias. ¿Qué paso sigue? ¿A quién le tengo que avisar? ¿Qué hago yo con esta información? Primer departamento, seguridad de higiene. Ustedes forman parte, salud ocupacional, seguridad de higiene siempre van de la mano. ¿Para qué? Tengo que hacer la notificación ante cambios en los métricos de acuerdo a los programas de conservación, ya sea para un cambio de área y una nueva evaluación a los 6 meses. ¿En qué me voy a basar? No le voy a decir, sacó 2.5 en la espirometría. Primero, porque es confidencial. Segundo, porque no es mala onda, pero van a decir 2.5, ¿qué? ¿A mí qué me traduces? Y los porcentajes es algo global que todos pueden entender. Si tú le dices, está perdiendo la capacidad respiratoria en un 5% cada año y lleva 5 años aquí,
por lo tanto ha perdido el 25% de la función respiratoria, necesita un cambio. Él no va a saber si el FEV1 y la capacidad vital forzada, tú le vas a hablar de porcentajes tangibles para que todos lo entiendan y va a decir, ok, eso se traduce en que el paciente está presentando un daño. ¿Para qué también le informa seguridad de higiene? ¿Sabes qué? Le quedamos, cubrebocas no sirve, mascarilla doble filtro. Tapón auditivo no está siendo suficiente, conchas auditivas. ¿Y ahora qué hago? Todos estos cambios son antes de que el paciente tenga una secuela. Hay que cambiarlo de área, hay que asignarle un nuevo equipo de protección personal o agregarle uno, o ya sea cambio o agregarle uno extra. Pero una vez que ya tengo una secuela, ¿qué tendría que hacerle? Una vez que ya está el daño hecho, ¿qué tendría que hacerle? Se pueden mandar al IMSS. Yo sé que nadie quiere que te reconozca una enfermedad profesional porque te va a pegar en tu primer. Pero si ustedes tienen con estos estudios epidemiológicos y estos métricos, que es don Juan o don Pedro de soldador del grupo B, se fue al seguro y me calificaron una enfermedad de trabajo, y yo ya tengo identificado que aparte de don Pedro son todos esos trabajadores del grupo B, que son 5 y que sí tienen cambios, lo mejor es que se haga la notificación ante el Seguro Social. ¿Para qué? Para que se haga el reconocimiento de los 5. Si les van a subir, espero que nadie, pero si en algún momento les pasa este caso, es mejor que se registren todos los casos en ese mismo año para que lo que les pueda subir la prima se registre en el 2024 y no que vayan a cuentagotas. Uno en el 2024 y le sube la prima, punto 3, y otro más en el 2025 y otro punto 3. Es mejor que le suba la prima de estos 15 trabajadores de soldadura B en punto 5, pero para el 2025 ya metí mis medidas de prevención. 2026 ya metí mis medidas de prevención y ya no presento ninguna más enfermedad respiratoria, mi prima va a empezar a bajar. Entonces, la recomendación es, si ustedes ya los tienen identificados, pues que, y les van a cobrar una enfermedad, pues hagan el reconocimiento para que se les evalúe a todos los demás trabajadores. Vas a decir, ¿y yo cómo sé cuál? Pues con esta información. Es difícil que te vayas expediente por expediente y más en empresas donde tienen 1000 trabajadores. Por eso hay que apoyarnos de Excel, Access con fórmulas para las bases de datos, para que puedan sacar estos porcentajes. ¿Qué otra parte de la notificación tendrían que realizar? Si tienen una enfermedad de trabajo calificado, pues se tendría que dar aviso a la Secretaría del Trabajo. Y hasta aquí. ¿Tienen alguna duda en relación al tema? Tenemos el primer comentario, Meli, y es de Cindy Guadalupe Díaz Puente, que te agradece por compartir tu conocimiento. Ay, gracias. Al contrario, el conocimiento siempre es para compartirlo. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Si no tienen alguna otra pregunta, no sé, a lo mejor están escribiendo. De verdad les agradezco su tiempo. Espero les haya servido y sobre todo insistirles, no solo es el cumplimiento con la ley. Ese extra, a lo mejor en un principio nos puede costar porque esta recopilación de la información es, híjole, dolorosa, por así decirlo, porque hay que estar captando datos. Es la parte difícil, pero una vez que ustedes lo tienen, mientras tengan un programa de Excel Access, alguna fórmula, va a ir trabajando solo. Lo difícil es iniciar y después van a tener esa información. Y créanme, realmente, si tú les muestras al área gerencial lo que les decía en porcentaje, ni siquiera le explicas qué es el FEP1 y todo lo demás. Tú dile la capacidad respiratoria y su función se está perdiendo tanto por ciento, no solo de un trabajador, de 50 trabajadores o toda el área del 10% cada año, necesitamos hacer algo, claro que van a voltear. Si solo le dices como que se están dañando porque estamos presentando enfermedades, van a decir, a lo mejor es algo aislado. No, tengo la evidencia. Y sobre todo, ya quedamos, la espirometría es la parte fundamental donde ustedes van a ver esos cambios a nivel funcional antes de que se presenten en una radiografía. Y ustedes, antes de que se pueda decir
que existe una enfermedad o un diagnóstico de una enfermedad tal cual ya establecida, donde van a poder incidir para que no se desarrolle. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, justamente aprovechando que no hubo dudas y que todo quedó perfectamente claro, quiero aprovechar y en nombre de Occupational Health y todos los participantes, hacerte un agradecimiento por compartir tu valioso conocimiento en nuestra capacitación de hoy, que como saben fue la vigilancia epidemiológica en salud ocupacional. Estamos seguros que tus aportaciones, experiencia y conocimientos nos han ayudado a tener herramientas clave para mejorar nuestras prácticas y fomentar un entorno laboral más seguro. Muchas gracias de nuevo, Meli, por tu tiempo y compartir tus conocimientos y por permitir que nuestra audiencia y que nuestros colaboradores puedan seguir creciendo profesionalmente. Y audiencia, también muchas gracias a ustedes por conectarse a nuestra capacitación del día de hoy. Nada, agradecerles la atención y espero les quede ahí el conocimiento para llegando luego a la empresa el día de mañana, decir, vamos a trabajar en estas cifras. Buenísimo, esperemos que así sea. Siendo las 5:07 de la tarde, doy por terminada la capacitación del día de hoy. Que tengan un excelente jueves y fin de semana. Salud.